Adelante, señor Nieves. Buenos días, señor Méndez. Yo lo veo como circunspecto, usted como... Estoy un poco encogido. Sí, usted es un poco tímido. Tengo deuda. Sí. Señores, buenos días. La Peña de las Ideas. ¿Y qué es la Peña de las Ideas? Yo creo que la Peña de las Ideas será el espacio donde convergerán todas las opiniones, desde lo político, lo cultural, lo científico, lo académico, Lo popular, lo ambiental, Lo lo ambiental. artístico, lo lo internacional, lo social. sobre todo lo social. ¿Y qué se puede tratar en una peña de ideas variadas y amplias? Todos los temas caben porque a la peña, por definición, van gente que les son comunes algunos temas y esta no será la excepción. Te voy a provocar. ¿Cómo nosotros sabemos que la Peña de las Ideas puede provocar adhesión, simpatía y seguimiento cuando a la gente le gusta tanto el entretenimiento, lo lábil, lo fácil, lo liso, lo común, lo trivial? Incluyendo eso también. Porque se puede tratar... También. Se puede tratar lo trivial. Sí, Desde el enfoque. lo que sí está seguro que la Peña de las Ideas será un vínculo con la sociedad en todos los niveles, sin distinción de religión ni de partido político. Dime un tema de altura y de nivel nociológico, cognitivo que se pueda tratar, de nivel de conocimiento alto. Bueno, hay un desafío actualmente que tiene que ver con lo ambiental. Lo ambiental es un desafío para toda la humanidad porque inclusive las nuevas formas de comportamiento que ha generado la pandemia ha variado comportamientos sociales, individuales, y ha acelerado una serie de aspectos, inclusive tecnológicos, que se esperaba que llegaran en 10 años. Y la pandemia lo aceleró. Es un tema, por ejemplo, que podemos... Muy técnico y además vital. Muy vital. Ahora dime un tema de carácter popular o llano que tenga importancia e interés general. La bachata. Excelente. Pero la bachata es un fenómeno cultural. Mundial. Y es como diríamos, un retrato en movimiento de lo que es la cultura dominicana. Y la seguridad. Vital. De hecho, con lo que acaba de pasar en estos días recientemente en el país y la propuesta del presidente de la República de acelerar el proceso de reforma de la Policía Nacional, que es uno de los componentes vitales de la seguridad nacional. La policía tiene 70 años que no se reforma, desde que nació. 70 años de trujillismo. Gobierno, y de corrupción. Gobierno tras gobierno. De trujillismo en el comportamiento y de corrupción en democracia. En democracia. Sí. El tema de la seguridad no se puede discutir ni se puede analizar, sino con el eje y el componente fundamental de brazo operativo de la delincuencia común o de calle, que se llama Policía Nacional. O sea, tú no puedes hablar de seguridad y de seguridad ciudadana ni de cualquier otro modelo de seguridad en el orden urbano o donde fuere, si tú no tienes a la policía como un eje central. Yo me voy a vincular en 3 ciudades que hicieron algo que aquí tiene que hacerse. La ciudad de Chicago, la ciudad de Nueva York y la ciudad de Los Ángeles. Pero eso es primer mundo. Pero te voy a decir qué pasó, que aquí debemos copiarlo. Esas eran policías muy corruptas que estaban eslabonadas con la mafia organizada de esas ciudades. Hasta que los gobiernos estatales y los jefes de policía que tomaron la decisión de adecentar las policías de esas ciudades, que la de Nueva York, que nos queda más cerca en términos culturales, por ejemplo, para poder hacer una policía correcta, seria y eficiente, tuvo que romper con las mafias organizadas. En la República Dominicana, si no se rompe la cadena de matones que tienen funciones, inclusive hay jefes de policía que se han comportado como matones mafiosos desde la jefatura de la policía. Si tú no rompes la cadena entre la corrupción, no habrá manera de hacer una policía. Mira qué interesante. Tú acabas de hacer un planteamiento de 3 ciudades de primer mundo que son polos globales. El modelo de policía de Nueva York, de mano dura y tolerancia cero, se llevó a Centroamérica y fracasó. ¿Sabe qué significa? Diagnóstico situacional y la característica del comportamiento desviado, es decir, de la delincuencia que tenga cada país, cada ciudad, tiene que ajustarse a esa realidad. Si tú transportas un modelo a otro... seria con políticos corruptos no va a funcionar. Por ejemplo. O tú traes el tema, por ejemplo, en Centroamérica, que eran las maras y la delincuencia juvenil, tú llevarle a la policía de Nueva York, que era de otro orden, el tipo de delincuencia, era lógico que fracasara. Hay una dominicana
que trabaja en la Universidad de Massachusetts, la universidad estatal prestigiosa del primer mundo en Estados Unidos. Ella es Lilian Bovea. Los muchachos aquí la conocen. Ella tiene una tesis que la ha asumido la universidad y parte de Nueva Inglaterra y la costa este de Estados Unidos frente a la delincuencia. Ella le llama el estadotropismo. ¿Qué es el estadotropismo? Cuando el Estado se retira o falla o no está presente de forma relevante, cuando el Estado permite que se creen espacios que puedan ser llenados por otra fuerza, es decir, que el Estado se retira, por ejemplo, de Capotillo, Sí. y le deja eso a los microtraficantes y a los... Como es actualmente. Por ejemplo, Sí. ¿sabe qué ocurre? Que ese espacio lo llena la delincuencia y pone sus reglas, sus normas, su código y todo. Y entonces el Estado se retira y solo actúa de forma repentista cuando hay un conflicto. Ese es un tropismo negativo. Sí. Porque hay tropismo positivo. Claro, por ejemplo, como en los árboles. se llama el de la planta, ¿no? El de El los tropismo, árboles, ¿no? Que sí. buscando la luz del Buscando sol. el sol, gira, buscando la energía vital. Sí. Por ejemplo, hay dos tipos de violencia en una sociedad. Está la violencia social y está la violencia criminal. Que aquí lo mezclan muchas aquí veces. se mezcla, pero son distintas. Si tú tienes un modelo, por ejemplo, como Japón, donde no se muere una gente de un tiro al año, una gente no se muere de un tiro, porque lograron hacer una dificultad tan fuerte en materia de lo que es tenencia y porte de armas, y inclusive la bala, el costo de tener una bala, es tan alto y tan complicado que la gente finalmente está desarmada. Pero, si tú no desarmas a la población civil, va a ser muy difícil bajar los niveles de violencia social y por lo tanto concomitantemente a la violencia criminal. pero estamos haciendo un programa y esa no es la idea. Esa no es la idea. Ah, que tú te pones a provocar. No, que no estamos haciendo un programa todavía. Por ahí vienen unos invitados que van a conversar con nosotros. Bueno. Es una especie de briefing, ¿no? Invitados son. De invitados. Sí. Invitados permanentes. Sí, porque y concurrentes. No, porque hay algunos que si tú lo invitas se quedan con el programa. Vamos a hacer entonces la primera pausa. Vamos a hacer la primera pausa, señores. Esto es parte de aquello que va a ser la peña de las ideas. Donde todas las ideas caben y donde todas las opiniones merecen ser escuchadas. En un solo lugar, un grupo de amigos con las mejores opiniones sobre los temas más variados. Así es. Peña de las ideas. Inicia la Peña de las Ideas, este espacio cultural, político, social, académico, científico y popular también. Estamos dando inicio a este espacio de divulgación de opinión y de debate. Entonces, en este primer programa piloto, donde hemos convocado Ricardo Nieves, quien les habla, hemos convocado a unos amigos, colegas del derecho y de la opinión, para abordar algunos puntos que son trascendentales en el debate nacional. Y daremos inicio, por supuesto, al grave caso de acribillamiento de una pareja de esposos en lo que tiene que ver con una reforma policial, partiendo de ese hecho, Ricardo. Precisamente, uno de los temas que se van a tratar aquí son los temas, por ejemplo, de las instituciones dominicanas que están en la etapa cuaternaria, en la edad de la piedra tallada y todo eso, que nunca se han reformado ni se han cambiado, solo se maquillan. Y tú tocas el tema de Villa Altagracia, que fue desgarrador, que fue contundente, que fue impactante, pero la gente solo se ha fijado en el hecho triste y lamentable de 2 vidas destruidas de una forma atroz. Pero detrás de esa cortina oscura, de un hecho que ha sido muy lacerante, hay otra realidad. Y entonces, viéndolo con detenimiento y desde un plinto, ¿no? Desde una plataforma de más sosiego, uno puede ir desbrozando y desmenuzando parte por parte el hecho en sí, aquello que origina el hecho, los actores del hecho, las órdenes que se cruzan, las armas que se utilizan y una cultura y conducta que por décadas ha dominado al órgano el brazo material de la persecución del delito y del orden público, que es la policía. Para eso hoy tenemos unos amigos aquí, como tú acabas de señalar, que conocen del tema, conocen de la ley, conocen de la policía, son académicos todos. Van a ser invitados permanentes de los diferentes temas porque manejan de forma multidisciplinaria
parte de la discusión que vamos a tener aquí de los temas variados. Será parte de nuestro cuerpo técnico temático. Y bien pagados. Ah, no, eso sí, bien remunerados. Sí, bien remunerados. Sí. Bien remunerados. La remuneración de la amistad sincera. Mira cómo Cándido puso cenizo. Esta peña se va a dialogar y se va a conversar. Cuando tú hablaste de bien remunerado. Y perdóname, Ricardo, y literalmente es una peña. No es Sí. solo un nombre. No, Es una peña y por eso a veces... Informalmente una peña. ¿Y por qué no le Exactamente. llaman una García? Porque estamos en caso de José García. Ah, En ese casa de es. Peña García, en Los Mogotes. En los mogotes, porque se iba a llamar la peña de José. Sí. Ah. Y la peña de Que los el término mogotes. mogote está muy despectivo, no metamos mogote. ¿Cómo Está que bien, no? pero bueno, Saquémoslo. entonces la peña de José. Ahora Cándido. Cándido ha sido profesor de todos nosotros. En Derecho, en Política Criminal, en Leyes, que no es lo mismo. Y en diferentes aspectos del campo jurídico. Además de ser un estudioso y conocedor del tema, Cándido participó en una de las primeras reformas de la policía y ha sido instructor de la policía en cuestiones académicas y de formación extracurricular. Ya ha sido policía. Soltó, ¿Qué pasa? Tuvo un porte. soltó un cohete jurídico en estos días de que a los que acribillaron a la pareja de esposos le tocaban entre 6 meses y 2 años. Pero esa es la parte ya de lo que sería la consecuencia jurídica del delito, si lo hay. Que John Garrido tiene otra teoría también. Sí, más Que radical. la de John todavía es más abolicionista. Pero, Cándido, la policía como cuerpo. Mira, yo he tenido cuando Nieves dice que ha sido su profesor, debo hacer 2 observaciones. Número 1, que yo me gradué siendo menor de edad. Y número 2, que la palabra no es profesor, sino maestro. Y tercero, que la modestia es mi fuerte. Decir que uno ha sido maestro de Nieves es como un atrevimiento. Una grandilocuencia. Sí, sí. No, Tú sabes- pero tú es sabes- real, es real. Tú sabes que la ignorancia es atrevida, entonces yo me atrevo. Miren, el punto es el siguiente. El tema de la policía es un asunto de convicción, de doctrina, de adoctrinamiento. Yo diría de cooptación de la voluntad. Cuando usted entra como conscripto en el entrenamiento de 3 meses, creo que ahora lo llevaron a 6 meses, te despersonifican al humano que te forman como policía. Y cuando hablo de formar, significa que les instruyen. Gente usualmente o venidos de los campos o venidos de los barrios, que es donde está el fuerte de la formación de policía, que se formó con esa estructura, entonces lo deforman y lo convierten en policía. Le ponen un uniforme y le enseñan a disparar en el área vital, de la cintura hacia arriba. No le enseñan en términos generales defensa personal, no le enseñan a neutralizar a una persona, no le enseñan psicología y psiquiatría para convencer a una persona violenta en ocasión de un hecho violento, sino que les entrenan como militares. Y el militar tiene una misión que consiste en confrontar al enemigo que Cándido, ataca a la nación. Perdóname ahí. ¿Por qué nuestra policía todavía es una policía militar? Por la formación. Incluso Nieves. tienen rango de generales. No quedan 10 policías en el mundo que tengan ni que generales ni coroneles. Sí, pero Intendentes, porque superintendentes, tienen- directores. Porque no solo tienen una formación, sino que, o sea, que dicen los que sabían que la forma le da carácter al acto, o sea, forma dat et rei. Te da la formalidad, te convence de actuar de una manera. Cuando un general de cualquier entidad se pone la ropa de general y todos los brillos, yo no sé por qué se ponen tantas estrellas en la... No han matado ni un Óyeme, cocodrilo en asumen combate. una actitud Ni un viaje de plata y diferente a cosas. cuando andan de civil. Y entonces los entrenan para matar, no para aprender, Tocaste no un para elemento, pensar. tocaste un elemento. ¿Cómo forjan el carácter de ellos? Claro, ¿Cómo lo preparan? Y la tremenda deficiencia que hay en el manejo de conflictos de cualquier por eso digo, Y el carácter no, militar no, de la policía. reforma de la policía fracasó. Consecuentemente, la palabra reforma yo la suprimo desde ahora y debe ser transformación. Es lo que se está usando, es un El trabajo de presidente transformación. puso ese tema. Lo dijo dijo- varias veces, dijo el dos presidente. cosas, 3 cosas dijo. Transformación, dijo depuración y además, lo voy a decir como Peña, y atento a mí. Es decir, me la voy a jugar, cueste lo que cueste, se va a transformar la policía. Y eso no está mal, es para transformarlos en ciudadanos, en personas que entiendan, cuando una gente te confronta, tu misión no es matarlo, sino arrestarlo.
en Villa Altagracia fue exactamente eso lo que sucedió. Esa gente tenía una sugestión Déjalo ahí. para matar, Déjalo no para ahí, arrestar. Déjalo ahí, porque no quiero que entremos en el campo técnico, ¿verdad? Todavía. Vamos a analizar el hecho y lo vamos a desmontar Sí. desde el punto de vista del caso y la teoría del delito. Nieves, Sí. una pregunta, ¿por qué una peña con agua? No, porque en una peña donde está Fabián Melo y Valentino, Sí. no puede haber otra Y cosa. John Garrido. No, Ay, no. Ay, no. Señores, una Ay, no, peña con Como agua. dice la bachata de Marito, ay no, no lo puedo dejar. Oye, ni siquiera vino yo. Kramer. Nuestro amigo Fabián Melo, nuestro amigo Valentín Medrano y John Garrido son doctrinarios y son abogados en Así es. ejercicio los tres. Sí. No como yo, que tengo un título colgante. No, 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 no. Estos son del día a día. El exceso de modestia es una inmodestia. No, pero estamos hablando de abogados que Ah. están en el día a día del derecho. O sea, no solo conocen el derecho pensado, como dice Zaffaroni, sino también el acto jurisdiccional, es decir, el proceso. Melo es un trabajador de la investigación por naturaleza. Además por ejercicio como fiscal y además es un hombre interesado en la investigación de la corrupción. El elemento de la investigación en esta reforma policial, ¿en qué categoría de la estructura policial debe caber? Mira, la pregunta no es simple, porque si se está hablando, a mi modo de ver, obviamente, de transformar la policía, ahí va a entrar muchos elementos que se van a valorar como hipótesis de trabajo. Y uno de esos elementos tiene que ver con una respuesta que va a venir de la presentación de Cándido, que es, si ya queremos lograr eso, ¿qué hay que hacer para lograr eso? O sea, me parece que en todas esas hipótesis de trabajo se va a analizar el tema de qué es lo que tiene que hacer el policía. Mira, yo puedo avanzarte para que tenga una idea, Okay. porque vi el esquema, Okay. recursos humanos y gerencia, Big Data, todo lo que tiene que ver con telemática, Claro. academia y formación, doctrina y filosofía, estamos hablando de los ejes que se van a tratar, competencia y jurisdicción. Pues la policía tiene una jurisdicción nacional y un fiscal nada más tiene una jurisdicción de un distrito judicial, una locura en este país. Calidad de vida y seguridad social del Esos policía. son ejes de trabajo que se van a analizar ahora bien. Y la otra parte, ya la parte técnica Okay. del policía. El ámbito técnico es investigación, el brazo Claro, pero ¿qué persecutor. Equipos técnicos de ¿Cómo puede asistencia. considerar un tema que tiene que ver con transformación de la policía, con distanciarte del contexto en el que se ha desarrollado la policía dominicana? O sea, a nivel de Latinoamérica ha habido muchos intentos de transformar Y la fracaso, policía. Y Sí. entonces hay una especie como de islas que han logrado algunos éxitos, han creado proyectos que han sido exitosos, pero otros no han logrado sus propósitos. Entonces el tema de la investigación, que es el que tú traes a colación, ha sido vital. ¿Por qué? Porque la policía en toda Latinoamérica ha adquirido un perfil de militar, o sea, de policía militar, porque... Cuando el policía dice, comando, el hombre habló ya. Sí, porque El tipo está maduro. se desarrolló en un contexto cultural de posguerra. Entonces, cuando se termina en Latinoamérica el tema de la guerra y del enfrentamiento militar, es que se define el perfil de la Con excepción, perdóname, con excepción del caso Colombia, que es algo, Sí, es sí, excepcional. Sí, es porque ya hemos aparte. estado en guerra, ¿no? Por eso hay triángulos. Por ejemplo, hay un triángulo que une a Argentina, Honduras y México, que tienen policía que no tiene un perfil nacional, que funciona en distintas áreas geográficas y se manejan de manera autónoma. Entonces, en toda Latinoamérica el perfil no se maneja igual en términos investigativos. Sí. Entonces, quiere decir que la policía dominicana tiene un perfil sui generis en términos ¿Por qué? cultural. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se ha definido en función de parámetros culturales muy diferentes a los demás países de Latinoamérica. ¿Cuáles son esos parámetros? Por ejemplo, que de su origen la policía ha tenido una incidencia muy directa en lo que es el tema de la investigación de la criminalidad. Una pregunta ahí mismo sobre la marcha.
todos los países hicieron una transición de la dictadura a un sistema más o menos democrático, Eso es así, eso es procesual. cultural. Nosotros salimos de la dictadura a un heredero de la dictadura con la misma Sí, policía. pero no varió en términos de funcionalidad y de facultad de la policía nuestra, no varió porque la policía de Trujillo es la misma policía, aunque tenga una ley orgánica nueva, es la misma policía. Hasta el día de hoy. Pero mira, el policía de hoy no es el policía de esa época. No, claro la que mayoría no, de los oficiales claro que superiores no. son profesionales, Sí, sí. inclusive en función policial. Pero la doctrina y la filosofía. Es la filosofía. Que lo rige es la misma, Claro. no ha variado. Fabián, ¿hay una policía modelo en América Latina? ¿Alguna que sea? Bueno, yo pienso que Costa Rica no tiene una policía como se aspira a tener en un país donde hay mucha criminalidad, pero la labor de un policía en la actualidad no está vinculada directamente ni con investigación ni con inteligencia. La labor del policía está centrado en la seguridad. Pero se puede, perdóname, Pero tiene doctor. su policía técnico judicial. Claro. Son labores que se... Pero para modelar un referente de acción policial como Costa Rica, no se tiene que tomar en cuenta los índices de criminalidad de esa sociedad con relación al tipo de policía. No, porque para eso hay un elemento que es el que yo he discutido hace 10 años. Política criminal. Y es el tema de la política criminal que aquí no se ha desarrollado. Por ejemplo, yo propuse la creación de un consejo de política criminal y nadie me hizo caso. ¿Cuál es su alcance? ¿Cuál sería su alcance? Porque la dispersión es una debilidad. Eso que él acaba de decir, es que la policía anda por un lado, el Ministerio Público por Todos otro. los órganos investigativos trabajan de manera... Pero Fabián, la investigación arranca cuando el hecho se ha cometido y el tema preventivo. No está dentro del contexto. La prevención es un factor. El eje fundamental de la seguridad Claro, ciudadana. Eso para va evitarlo. La seguridad ciudadana y eso sí es un rol de la Pues déjalo policía. ahí, entonces seguimos con ¿cuál de los dos? Turpe? No, continúen conmigo, con nosotros. No, ¿con cuál de Disponga los dos? usted, Es duro, es duro. disponga usted. Coge Oh, ¿Eh? de que deben quedarse ahí. ¿Eh? No, mira, ¿En Valentín Sí. Valentín es garantista, pero el creador del garantismo, que es Luigi Ferraioli, y filósofo del garantismo, además un hombre brillante, dice que el hipergarantismo puede ser más peligroso que la ausencia de garantía a veces. Sí, y también la no garantía que se pretende aquí en la República Dominicana es mucho peor que el hipergarantismo. O la procura que se tiene aquí de afectación, de ir hacia un derecho penal, como hablábamos John Garrido y yo en el camino, no de mínima intervención, sino de máxima intervención. Aquí todo se trata de llevar a lo máximo. Por ejemplo, a Fabián le encantan, entra en todo. Y yo creo que no puede ser así, no debe ser así. La policía es uno de los órganos que más rompe el sistema de garantía. ¿Tú crees? Digo, la policía, materialmente hablando. Yo creo, lo que pasa es que, mira, aquí hay que analizar la policía y analizar a la sociedad y analizar, por ejemplo, elementos de la sociedad incidentes en el tema policíaco, acompañantes, por ejemplo, en el aspecto de investigación, que tienen un rol importantísimo y que lejos de haber sido el referente o el punto de inflexión y hasta, por así decirlo, de inspiración para que la policía se incursara por un rumbo diferente, fueron lo contrario. Por ejemplo, cuando se enviaron los fiscales a los cuarteles policiales, en lugar de los policías actuar como fiscales, los fiscales terminaron actuando como policías. Ese fue un punto de inflexión importante Pero en el sistema de garantía. Pero en el periodo de Guillermo Moreno no fue así. ¿Qué pasó? Porque había No se control. politizaron, Porque había control. había control. Después se dejaron solos. Después se dejaron solos. Con esos fiscales me consta, perdón, Sí. porque estuve ahí. Porque Valentín dijo es real, se Sí, politizaron. porque con esos fiscales cada viernes Policializaron. los coordinaba Lino Vázquez, que hoy es juez del Tribunal Constitucional, y no porque sea juez, sino por la formación de Lino de origen. Se les convocaba cada viernes y cada uno presentaba las novedades y compartíamos, no se le instruía. Sí. Pero él fue fiscal, él fue ajusto de Guillermo. Yo era menor de edad, pero era inteligente. Y me gradué. Entonces, se le compartíamos Él era instrucciones. asistente de Gutiérrez Félix. ¿Qué pasa? Es cuando yo, no me digáis. Pero había un flujo de comunicación. Pero la pregunta de Graimer y el punto en que Valentín lo dejó, que es correcto. Fíjense cómo la cultura invade, ¿no? Zaffaroni le llama cómo la cultura represiva y la distorsión del sistema penal en cualquier orden fagocita las agencias que están
que están dispuestas para garantizar. Claro. Y para que siga Cándido, escúchame, Cándido, que voy a No. ser corto. El Ministerio Público de Fabián Melo actúa más como policía que los policías como fiscales actualmente. Estamos hablando de un derecho penal de máxima intervención. Sí, pero no en sentido De máxima así, intervención. Lo que yo cuestionaba de la Biblia. dimensionado, Sí, no sí, tan sí, dimensionado. peor de ahí. Lo que yo cuestionaba de la Biblia, por ejemplo, es que ante la acción personal Ten cuidado que la de gente- Caín. la gente cae arriba. Ante la acción No personal de relaje. Caín, y cuestiono también a la embajada americana. Ante la acción personal de Caín, toda su generación queda manchada, Estigmatizada. marcada, estigmatizada. Sí. Y la responsabilidad penal personal. Y la personalidad de la responsabilidad. O sea, Vamos, ¿por qué cuando tú cometes como funcionario público una presunta, estás investigado como un presunto acto de corrupción, se llevan a toda tu familia? Se afecta a toda tu familia que no ha tenido en lo absoluto que ver con eso. Probablemente no, pero en algunos casos sí. No ha tenido nada que ver con eso. Escúchame, Valentín, que veo a John nervioso. Es ahí a donde Pero yo no voy. en el caso de... Yo no comulgo con eso. Yo no puedo comulgar con el hecho de que yo cometa un delito y el hijo mío tenga que pagar por él. Mira, eso es más viejo que el andar parado, como dice Sí, la pero gente. eso No, quiero en una decir- sociedad que se pero presume somos democrática. nosotros los que dirigimos aquí, él y yo. ¿Quién? Sí, son- mira, son no, lo que te iba a ustedes. decir que la responsabilidad, en principio la responsabilidad, hasta la cultura sumeria, Valentín, sabía que la responsabilidad era personal e individualizada. Claro. Y sin embargo, todavía aquí se practica ese meterlo a Pero, todo pero, junto. pero póngalo en ese contexto, antes de pasar con John. En el Hay un- marco de hay la un- reforma, no de la reforma, de la transformación policial. ¿Por dónde tú empezaras? Donde Con los cuartos. ¿Por qué ustedes ninguno son policías? Él intentó. Pero ¿por qué ustedes ninguno son policías? Yo intento ser policía. Sí, John fue Y se que llegó con el uniforme gris. John fue académico. Yo fui cadete del ejército. Sí, pero es lo mismo. Sí, continúa. Y tú empezarías por, No, Y él fue jefe de chivatos. tú empezarías por los recursos. Sí, por los recursos. Es que no te llama. En económico toda o parte es técnico. una profesión. Es una profesión. Tú tienes que convertirla en profesión y hacerla atractiva para las personas que tienen potencial. Valentín, en Costa Rica, un policía de tránsito se entrena y el entrenamiento desde que lo termina comienza a ganar aproximadamente 400. Pero no basta con eso, ¿eh? En Ecuador, Rafael No basta con Correa. eso. No basta, pero es No fundamental. basta. No basta. En Ecuador, Rafael Correa reformó la policía. La misma policía que lo trancó en un hospital y le quería dar un golpe de estado. La reformó. Un raso ganaba $790 Sí. de entrada con seguridad. Sin incentivo. Con trabajo limitado al ayuntamiento, o sea, a la jurisdicción del municipio. Con incentivo. 8 horas de trabajo. Tecnología. Después del dinero yo desmonto la militarización. El aspecto, la doctrina militar de la policía. Déjalo ahí ya. Sí, la doctrina. O sea, recursos económicos y técnicos y protección social del policía y su familia Claro. y la desmilitarización de la doctrina militar de la policía. Y los derechos del policía intrapolicialmente. Sí, que le violan todo. Que le violan hasta los ojos. Sí, Y eso es no- cierto, eso es no cierto. puede- Hay, eso no hay una puede. cuestión que se llama asunto interno. Dígame, comando, ¿qué fue lo que le pasó a usted? Imagínate- Siendo las 22 horas, ¿dónde estaba usted? En un Y ese, sistema escúchame, y ese que te investiga como encargado de asuntos Escribiendo internos, sin coma. no, ese que te investiga, después te procesa y en el Consejo Superior Policial él tiene un asiento. Sí. 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 Oye, el Y tipo el te inspector escribe, general de la policía. Oye, el tipo te escribe en una Olivetti sin coma, que tú eres que tienes que pararte. Sí. Hay un tema Gabriel que a mí García Márquez enseñó eso, escribir sin signo de interés. Ricardo, En un párrafo. Ricardo, un tema Todo. que a mí me gustaría verlo desde el punto para escuchar a John. El No, pero tema, tú no estás en el show de mediodía el- para empingorotarte. el tema, Suéltate. Ni tú estás en aquella emisora para estarme le dando bocha a Valentín. Que no son- fue a ti. A mí no que me dio chivato. el tema de la politización de la policía. Ay. El Ah, uso instrumental sí, de la policía. En en- cada periodo de Sí, gobierno. en el tema político, John. Ahí viene John Garrido. La transformación de la policía. Yo empezara con los siguientes aspectos. Primero, crear una policía de derecho humano. Pero eso no es transformarla. Sí. Eso Sí. es crearla. Instruirla. Eso es Pero crearla. es un eje. Sí. Un eje. Le cambiaría el color, Ese uniforme, sí. el uniforme. Yo eliminaría eso. Tú sabes que hay un... Y una- hay, hay una obra de Pierre Bourdieu
de cómo el color impacta en nuestra psique. Para que lo Claro que sepa. Cuando uno ve De- ese de- de- Óyeme, de el hecho, color. La psicología, Claro. estudiar el color. Sí, sin ánimo de ofender a nuestros sectores más populares, las cajas de muertos más baratas son unas grises fatales. Claro. Bueno, ya tú sabes. Nada que sea gris. Crémalo. Para mí no. Mira, Sigue. y otro punto que yo haría como policía es, aquí hay que Acércate al crear una micrófono, policía judicial ¿Por técnica. qué no la tenemos? Si se Porque- planteó en la reforma que ustedes Está en el plantearon. código. Y Está en el está código. pendiente. Está en Juana el tiene código. uñas grises. Para está bien. aruñarte Eso es para mejor. aruñarlo Oye, mejor. bueno, yo tocó uno de los temas cardinales, pero la policía Vamos. le salió corriendo a eso. A eso. Los generales no No quieren. quieren competencia. John, Mira, reitere el concepto que usted... ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer con los procesos investigativos que se basan en esa policía hoy cuestionada? O sea, desde el punto de vista procesal. ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? adelante, Dale, John. John. Entonces, mira, la policía es una policía técnica judicial que se dedica a la buena persecución porque aquí no hay investigación. Al en mundo, este país. se llama hoy el mundo probático. Aquí no hay A la investigación. probática, que es una rama, ya una ciencia independiente. Todavía- La prueba es una ciencia, señor. Claro. Nieves, todavía la investigación aquí y los casos se arman con prueba testimonial. Aquí no hay prueba científica. Estados Unidos el 80% de pruebas de ADN. Bueno, Y aquí los tribunales, por si acaso, y te puedo buscar 20 casos, 20 precedentes en ese sentido, te desechan la prueba científica Por y la te- Claro, por la testimonial. claro. Una es barbaridad. cierto, es cierto. Aquí- Es una cierto. barbaridad. Pero Sí. peor es, Y lo hace la Suprema, nuestra Peor Suprema es- Corte de Justicia. peor es que el Ministerio Público, cuando hace la presentación de su teoría del caso, que llega a la parte de la prueba, nunca lleva las evidencias resguardadas. Yo nunca he visto una pantalla. La cadena de custodia Sin- se viola. sin que sea un elemento... Eso no existe. Oye, Pero no, pero es de la policía que estamos hablando. sin que sea un elemento El brazalete. distorsionador del Sí, debate. pero la cadena de custodia aquí no hay cadena de empieza con la custodia. policía, No, Nieves, en mira, investigación. aquí no hay cadena de custodia, aquí hay brazaletes de custodia, son cortísimos. Sin que porque este tema lo podemos abordar otro día en otra peña. El caso Quirinito, No, porque ya eso es de Lázaro, al tercer día resucitó. pero ese va a ser un joven abogado que quiera crear una tesis Te digo algo de Quirinito. totalmente Te digo algo de la Quirinito. investigación. Te digo algo de Quirinito es un caso. Te digo algo de Quirinito. ¿Tú Un sabes, caso. ¿tú Ay, sabes no. cuánto costó Sí. yo lo vi, el diseño, porque la inspectoría lo diseñó y lo averiguó todo del Poder Judicial. ¿Tú sabes cuánto costó el caso Quirinito? O sea, revivirlo y todo eso. Primero matarlo, después revivirlo. Enfermarlo primero de cáncer, matarlo, revivir. 49 millones de pesos. Deje eso ahí para que Ya, no. entonces dejemos eso ahí para, Para que sea- para que la peña pueda Sí, seguir. Y eso Sí. está tabulado. 49 en un audio, yo lo Sí. escuché, Entonces, de John, uno de los actores. Y le John, pagaron a un pobre la a un investigación- médico le pagaron 40,000 pesos para que levantara esa acta, John, por la Dios. investigación policial. Ah, no hay criminal. investigación. 40 le dieron. No, no, Pobre. oye, Entonces, Ah, eso ahí. sigue en ese punto. es que esta gente cree que están en el show de mediodía y ellos monopolizan todo. tú estás esquivando la vara de la politización de la policía. Que me gustaría escuchar tu La opinión. politización de la policía, último gran evento de politización. El caso del coronel y el técnico de Claro. Es uno de los episodios más deprimente que yo he visto de una institución. Presentarse allí y que son los autores del sabotaje a las elecciones. Bueno, lo que pasa es Una que, instrumentalización de la policía vulgar. Entró formal, John. Adelante, John. lo que pasa es que Vamos, dale. yo no le entiendo sus cuestionamientos y sus preguntas. Formúlenme mejor la pregunta, pero... Lo mejor la eliminamos. La pregunta. Sáquenla del aire. Ya, te lo pongo sencillo y derecho. ¿Cómo se llama el personaje? Mira, de Volver la- al Futuro? mira, ¿Cómo es que se mira, llama? ¿Cómo óyeme. se llama? ¿Cómo se Mira. llama? Emmett Brown. M. Brown. El mira. hombre de Volver al Futuro. Mira, John, la prudencia aconseja que ustedes suban un poco el tono, el discurso, el argumento, porque llegó Felistena, tú ves. O sea, Sí, no, tenemos que- Félix como el tío. Si se fuera a abordar desde el punto de vista técnico y académico, por Félix Tena, una reforma a la policía, ¿por dónde se inicia? Bueno, para empezar, el tema de la policía, como bien ya se ha anticipado, es una problemática de primer orden en la República Dominicana. Yo he tenido la oportunidad de haber trabajado en iniciativas pasadas donde se discutió el tema de la reforma policial y lamentablemente desde las propias iniciativas legales, el propio proceso de reforma constitucional, el generalato de la policía ha tenido un rol monolítico Lo y bombardea. que ha terminado, digamos, permeando y decidiendo el curso de las reformas. Entonces, el primer Te problema... hago un paréntesis ahí.
Yo vi una encuesta hace como una semana que se hizo hace 2 meses y medio porque el tema venía de la reforma. Lo que pasa es que lo de Villa, Altagracia, la tragedia Claro, lo presidencial, aceleró. pero eso venía en camino. Sí. Y en esa encuesta, el 90% de los ciudadanos quiere la reforma, más del 90%. Pero el 90% quiere que la reforma en la comisión, el equipo, Claro. no esté en policía. O sea, va a tener bases sociales, No esté en trabajo, va a tener policía. apoyo social. No confían. El No. tema de la desconfianza. El Todas problema las otras es han hecho- muy han sido con complejo. policía. Yo puedo decir, por ejemplo, puedo decir como testigo de sección. En el proceso de reforma constitucional que tuve la oportunidad de trabajar, la policía se metió para tratar de que quedaran esas disposiciones que de alguna manera pretendían revertir algunos aspectos de la reforma procesal penal. Y por eso la policía vuelve a reconocerse la jurisdicción. El tema de la los derogación delitos. de los artículos surgió ahí, de la ley orgánica del Ministerio Público. Del No, no, 112. No, eso fue surgió él, ¿no? después. Yo tengo Fue el- la mala suerte de conocer todo eso, porque Ok. también trabajé en la redacción de la ley del Ministerio Público y en el proceso posterior, donde la policía trató y consiguió luego eliminar los artículos de la reforma siguiente. Sobre Pero- todo 2 artículos clave. Que Los pa- últimos artículos de la reforma de la ley del Ministerio Público hoy día preveían la creación de una policía técnica para los asuntos judiciales y la Policía Nacional reaccionó con la reforma constitucional, alegando que la Constitución les daba a ellos el monopolio Claro. de la función de policía, incluyendo la cuestión de la investigación. Y la verdad es que lo que preveía la ley del Ministerio Público era no crear una policía para el Ministerio Público, Ni sino paralela. crear un mecanismo de Sí. habilitación dentro del Ministerio Público para que los funcionarios de la policía que vayan a ejercer la función de investigación vayan con una especie de coordinación ya previamente establecida con esa habilitación, lo cual hubiese permitido, si se hubiese aplicado, que dentro de la policía se especializara la función de investigación y con una, digámoslo así, con una agencia interna, con un nivel de especialización, guardando una relación más cercana con el Ministerio Público. Y de, Un buen ina- y- ejemplo y de inamovilidad. Un buen ejemplo de eso, que es una carrera, es la Policía Técnica Judicial de Costa Rica, Sí. que yo he estado en su laboratorio. Modelo. Formidable. La PTT fue Colombia que la, Sí. la desarrolló. Pero- Mira, Tena, y perdona que te interrumpa, el actual Código Procesal establece la creación de la Policía Judicial como una dependencia del Ministerio Público. Porque estaba... Y eso Sí, artículo ¿Sabes por qué John, pero en la reforma constitucional, lo que dice Félix, en la reforma constitucional metieron Volvió el otra tema vez. de que el Ministerio Público no dirige la parte operativa de la investigación, El sino la Ministerio policía. Público tiene Sí. la dirección funcional Sí, de eso la es la investigación, eso está la claro. gerencia legal, Lo porque que no son hay es Ese una es el tema. dirección orgánica, que son dos cosas distintas. Sí, y incluso ellos fueron a la en ningún discusión. país del mundo Dice la el dirección Ministerio legal. Público investiga. Es un No, policía no, especializado. porque eso no hay duda. El Ministerio Público Pero dirige el la Ministerio Público investigación dice, no, jurídica. devuélvete, que eso no me Eh, sirve. Claro. No, legal. y Es lo un controla, gerente pero lo legal. mismo, es el filtro. Un tutor legal. Un tutor legal. Sí. Pero debe de haber una policía experta en Pa- daticología, óyeme, en huella. Aunque hay ministerio público en algunos países que están especializados en esa área, pero el ministerio público es el control, tanto por la cadena de Es la custodia, dirección porque- jurídica, porque porque la nosotros dirección somos jurídica. abogados. Ya. Y el Los que fiscales sustenta el son caso lo abogados. tribunales. Los abogados no tenemos formación de investigación. Sí, pero, escúchame, tenemos formación jurídica. Pero Félix, podemos ¿tú sabes cómo identificar han interpretado los policías el tema? E insisto en que hay muchos policías especializados y muy capacitados. ¿Sabes cómo lo interpretan? Usted tiene la dirección legal, pero no funcional, no operativa. Nosotros dirigimos operativamente, usted tiene la dirección ¿Y legal. sabe qué Eso es genera para, eso? para la parte ¿Tú sabes qué jurídica. genera ¿Tú eso? ves? Que ellos escuché- hacen una investigación y le pasan al ministerio Claro. público. Yo escuché una vez a un general de la Sí. policía decir que la Y el investigación juez, tenía dos fases. el juez homologa. La es lo peor. investigación policial ¿Quién Sí, y la exacto. investigación Un juez. judicial. No, No, eso lo decía no, un no, famoso no, general Puerto de la Plata. policía. Vamos a ordenar la conversación. ¿Qué era lo que decía? Un general de ¿Qué la te lo ha policía hecho? decía que la investigación se dividía en dos fases. Sí. Ajá. La investigación policial, donde la policía hace lo que ellos entienden que hay que hacer. Sí. Y luego la investigación judicial, que esa ya es la que dirige el Ministerio Público. Oye, qué A mí me dijo Esa eso. es la que Tena, dijo. Mira, Tena. Esa es la que Mira, dijo. escúchame, a mí me dijo eso un juez, Eso me acuerda una la jueza, mulata en Puerto Plata. mira, una jueza en Ay, Puerto Plata me dijo, habla una de cosa es, oye esto, una cosa es el arresto policial, que los tipos tenían como 7, 8 días presos en la policía, en habeas corpus, una cosa es el arresto policial, otra cosa es el arresto judicial. Ah, sí. Y me lo Bueno, en un poema de Borges, Óigame. no, en un cuento de Borges que se llama El jardín de los cerderos que se bifurcan, cabe eso. Sí, sí. Pero en buen derecho no cabe. Valentín, yo le pregunté a Servio Tulio, nuestro amigo de Fijo, Servio, ¿cuándo se le hizo la última auditoría a la policía? No creo que se haya hecho, ¿no? No se ha hecho. No. No se ha hecho. Porque esa misma situación que De hecho, aquí no ha plantea caído un solo jefe de policía preso.
por corrupción. Pero, no, señores, yo soy antipreso. No, pero A yo mí te... no- a yo mí le- no me- pero- yo soy el único antipreso. pero aquí. yo no le- quiero pero ver- yo- yo no pero quiero fíjate ver- cómo es- pero no yo quiero le ver- hablo- Mira, yo pero no quiero yo le ver un hablo- ser humano óyeme. preso. Yo quiero ver gente felices en los parques y la gente desarrollando. Valentín, Dígame. pero yo le hablo a la población que nos ve en el lenguaje que la población entiende que hay un régimen de consecuencias. Yo dije al principio de este piloto que aquí hay jefes de policía que se han comportado como matones de mafia. Eso es verdad. ¿Cómo es Como posible cirujanos que plásticos. ¿Cómo Pero- es posible que en esta sociedad ningún jefe de policía, porque la cultura nuestra no lo permite? Sí, pero esta peña no es para teorizar. Si tú quieres te vas para la DL Mateo, para allá para Mira. Pero es verdad que hay Por una suerte falta que de... Pero de él entró dando boche. Y además el piloto soy yo, que solo tiene micrófono de piloto. Valentín. Valentín, vamos arriba. Y ahora me le cuando tiro yo un digo lo gancho de a la Valentín, auditoría lo que pasa es es que Valentín no lo ha que sabido lidiar. una institución pública Que no que quiere. maneja muchos fondos públicos, que paga salario, que tiene seguridad social, no rinde cuenta. Pero una auditoría también, como planteaba, yo creo que lo que ha hecho Félix es una fotografía existencial de la problemática de la policía. Y creo que ha tocado los puntos neurálgicos. Ahora, nosotros tenemos la policía que pagamos, esa es la realidad. Pero hay otro asunto, nosotros tenemos una sociedad también que tiene que ser educada en cuanto a la relación con la policía. Porque yo no sé si ustedes han visto en los medios de comunicación, en las El redes sociales, irrespeto. el irrespeto que hay al orden, a la policía. Entonces, tiene que haber una consecuencia Esa es la consecuencia de unívoca. una policía mal comportada. Claro. Pero tiene que ser una relación de doble vía. Nosotros no vamos a conseguir que nos traten bien si tratamos mal. Pero es que la policía se ha ganado eso. De acuerdo, yo estoy de acuerdo hasta cierto punto. Pero, ¿qué te digo? Mira, nosotros necesitamos establecer una reforma policial, bueno, una transformación de la policía que vaya en base a hacer que los mejores individuos tengan interés de ser parte de ese cuerpo. Porque yo estoy seguro que todos los que están aquí, cuando eran muchachitos, querían ser policías porque eran los héroes que nosotros nos enseñaron que representaban la ley, Dos representaban la policías justicia. caminando por una calle con una macana era autoridad. Con una macana Claro. de Mira, palo. en los países nórdicos, que son los que tienen el nivel de civilización, ¿verdad? Un escalón por encima de los demás. Varios escalones. Ser policía, ser bombero y ser maestro son a los que los niños aspiran como Claro, paradigma. son los héroes. Pero aquí, lamentablemente, Y- no. y- Pero ¿hasta y qué bombero. punto también la sociedad ha contribuido con llevar a efecto, con publicitar una visual negativa en cuanto a la policía se refiere? Por lo que ¿Hasta le qué decíamos, punto? por lo que le preguntábamos a John anteriormente, la politización de la policía, son los líderes políticos los que han permitido eso. Pero aquí yo coincido con John en algo que él establece y es el hecho de que lo que hay es falta de cumplimiento normativo en la policía para con los procesos y protocolos, porque hay una serie de protocolos internos en la policía que implican la relación incluso con la criminalidad y hasta qué punto se tiene que acudir a otros procedimientos, a otros procesos, a otros protocolos antes de acudir a la violencia como tal, como represalia de la violencia misma. Tiene que ser represalia de la violencia como respuesta a la violencia. Entonces, esos resguardos, desde el punto de vista procesal, nosotros lo hemos desoído. No se cumplen simplemente. Es que aquí tenemos la cultura del tránquelo, pero la cultura del tránquelo hasta en la comunicación social, porque lo que queremos es preso, tránquelo. Bien, Y ese una- tránquelo, escúchame, ¿de dónde viene el tránquelo? El tránquelo es una conducta policial. Sí. El tránquelo es una conducta. Aquí, Valentín. espérate, eso se traduce Pero, al exceso de prisión preventiva. pero, El lo exceso que pasa es que parte de Ajá. la cultura que tú señalabas. ¿Cómo es posible que un Estado le pague a un regidor de Junumucú, de Arroyo Toro, de Arroyo Cano, 60 y 70 mil pesos y a un oficial policía de la policía le paga 20 mil pesos? No, eso es inaceptable. Eso es sea, simplemente. ¿qué desequilibrio tan Hay grande? un total desequilibrio, pero te quería decir que yo creo que la presencia de Félix es muy importante aquí, por muchas razones. Pero ¿hasta qué punto nosotros vamos a desmontar también la cultura de la prisión preventiva como prioridad de la política de persecución penal? O sea, es un problema. Es un problema. Sí, Es eso un vamos, problema. Si tú quieres, vamos a tratarlo. Se llama el miedo de los jueces y la alarma social. Correcto. Y la cultura de la prisonización. Sí, no es dominicano. Mayer tiene un ensayo que escribió hace varios Julio Mayer, que Mayer. acaba de Mayer, fallecer, sí. el gran maestro. Donde básicamente ponía en evidencia que el proceso penal se ha convertido en un medio de verificación de la prisión ya impuesta. Bueno, él dice mismo que, Mayer. él es que dice, él aquí- dice que aquí se sembró la cultura de que la gente cree que la justicia y la cárcel es un sánalo todo. Sí, no.
Pero Le lo que llama te así quiero el decir es ungüento que que los han- ya no es que vamos al proceso penal a determinar la responsabilidad de alguien, ¿no? El proceso se hace para ver si la pena que ya nosotros impusimos no fue desproporcionada o abusiva. Como ese año de prisión que le dieron a esa Es persona. para hacer un control de la pena que ya se está imponiendo. Declaración de Invierte caso la complejo. naturaleza. Oye, caso Villa Altagracia, un eh, tema que está claro. Caso complejo, 1 año de prisión. Que además, te lo voy a decir derecho. Yo Es una hipocresía del juez que dispuso eso. Porque si. Eso es populismo penal. No, eso es una el hipocresía, micrófono. para no Es decirlo, populismo para no penal. decirlo de otra manera. Eso es hipocresía. Eso es irresponsabilidad. Sí, pero, Porque pero mire, es la primera vez que ustedes vienen. Servio No, Tulio. Ya. sí. Ya. Servio Tulio, Que vino vicepresidente a la ejecutivo olla. de Finju, dijo que eso fue un asesinato Palabra de Dios. en Villa Altagracia. Bueno, lo de Villa yo Altagracia. quiero concluir, si me permiten. John Garrido dijo que ahí no había tipo penal y yo digo que ese es un tema de falta de Claro, observación de los reglamentos. Para mí hay un, Bueno, hay un tipo, claro no, que sí. hay un tipo, pero Hay eso es un tema Hay diferente. una acción humana, un hecho, un acto, sí. Y una conducta, Ahí sí. hay homicidio voluntario. Hay un vínculo de ¿Qué esa pasa? acción con un ¿Qué resultado pasa? final, que el resultado es muerte, sí. Pasa. Ahí ¿Hay homicidio voluntad o no hay voluntario. voluntad? Entonces Sí. discutimos si hay dolo, si hay culpa. Hay Ahí homicidio usted está voluntario. equivocado todo. Excepto yo. ¿Por qué? Porque ahí, si se comprueba la hipótesis que yo he enarbolado de la obediencia debida, No, eso ese es- muchacho va a pasar. Pero es que la obediencia de vida. Obediencia La de vida. obediencia de vida viene del Justus Bellum, Vamos, de la guerra justa medieval. pues- De vida de deber, Un no de hombre- vida. de Un vida. hombre tan moderno, Perdón, tan para que la posmoderno, gente Está bien, entienda. yo estoy de acuerdo. Pero para que la con- gente- No tiene- inclusive esa tesis puede Se- baratar en los juicios de Nuremberg. pero la debartaron en Sudamérica. Está bien, Doctor pero- Garrido, para que la gente Pero si entienda. yo fuera ¿De abogado- vida de deber o de vida de vivir? No, obediencia de vida implica. No, para que la gente Del entienda. deber, de vida, Del del deber, deber, para que la gente Mira, entienda. la obediencia de vida Y ese micrófono de John está Perdóname, perdido. déjame pues. aclararlo. Está apagado el micrófono. Está apagado. Ay, qué lindo. Mira, no, la obediencia de vida es, yo estaba cumpliendo Del órdenes. deber. No, así no, así no. Artículo 114. Así no. obediencia Eso de no es un vida. eximente de responsabilidad Es penal. insostenible. El 110, el 110 del penal te dice que no. No, ven acá. No es una Eso- casa de Lo que te- no. mire, Tú señores. tienes que cumplir todas las órdenes No que se sean complique. lícitas, Está bien. legítimas. De lo Eso contrario. Ya, siga. No, no, eso es Adelante. imposible. Ahora bien. Ahora, si yo Valentín, fuera dale un abogado de la boche. defensa, invocar esa teoría. Y el Mira. juez Porque él la estaba destruye. cumpliendo órdenes. ¿Y Nieve. qué dice el legislador? Nieve, dale un boche. Claro que sí. Mira, de lo que eso Ya. que John acaba de decir se derrumba la teoría de la contabilidad. Claro. El hecho de que usted pudo haber actuado de otra manera y no lo hizo, lo fundió. Pero vamos a sustituir hipotéticamente a las víctimas. Vamos a poner que fueran delincuentes verdaderamente. No importa quién esté. Es homicidio como quiera. Entonces tú estás hablando de que hay dolo. Claro, claro que lo hay. Ahora bien, Tú sabes- mire, tú yo sabes- quiero tú sabes- concluir sí, de la forma ah. de el trabajo más fácil en el derecho procesal Vamos a penal concluir, es señores. de las víctimas y querellantes. Los querellantes actores civiles. Mira, que lo que concluyen pasa es que diciendo este programa no es el rumbo de la tarde. no, perdón. concluyen diciendo, yo me adhiero a lo dicho por el Ministerio Público y ahí terminó todo su trabajo. Su magnífica participación procesal concluye diciendo yo me adhiero. Entonces yo me adhiero a lo dicho por Tena. Gracias. Una sola cosa. Ah. ¿Cuál es el punto más importante para una transformación de la policía? Para ti, un solo punto. Te voy a dar Para uno. mí es económico. Económico. Ok, gracias. Totalmente. Bien. No, ya Cándido concluyó, se supone. Yo. A menos que no haya contrarréplica. Danos una insustituible de la transformación policial. No destruir la policía, sino transformarla. Y para transformarla es necesario que logremos que los policías piensen diferente y en consecuencia actúen diferentes. ¿Cuáles policías? Los que tenemos. Es sobre la base de ellos que hay que trabajar para convencerlos de que tienen que actuar de un modo diferente. Para eso es necesario redefinir el problema de formación. Reeducar el concepto de policía. Reformar, reorientar la formación. Bueno, aquí se ha hablado mucho y O sea, que estamos hablando plebe. Res- No, así no, Fabián. Adrián, no lo Así no. Llame al dueño de la casa. Ah, está José. José. no Sácame a Fabián de aquí. No me identifico Llévatelo, con José. esa postura. Y no es lo que he dicho. Vamos a ver. Siempre se ha dicho. Tú sabes que yo llamé a Fabián una noche. Qué barbaridad. Deja eso. Él insiste. Cuando Él va insiste. otra vez, Valentín. Óyeme. No insista. No insista. No me coarten. No Está insista. bien, lo digo. Lo voy a Mire, decir. Cuando hablemos Esto del es una sistema peña. Lo voy a decir. pernicioso electoral. ese día Esto es hablamos una de eso. Vamos peña, arriba. pero para nadie es un secreto que
socialmente hablando, hay una deformación completa de lo que es el criterio que se tiene sobre la policía. Claro. Porque la policía es una institución del Estado Dominicano y la policía está compuesta por ciudadanos que son dominicanos, Personas. que tienen la misma cultura que Claro. tiene un fiscal, que tiene un juez. Entonces, ingeniero. hay una expansividad de lo que es el comportamiento del policía que inclusive ha afectado a otras instituciones, porque nosotros aquí hemos hablado de la policialización de cierta conducta y de ciertos actos. Entonces yo creo en un trabajo integral. Yo no creo en un trabajo de transformación de la policía. Aquí hay jueces que son peores que los policías y fiscales. ¿Puedo sumarme a eso? Solamente sumarme. Óyeme, Me adhiero. óyeme. Para que comenzar por alguna parte. Sí, sí, yo creo en la transformación de la policía, pero yo le he dicho a amigos, incluyendo a Nieves, que aquí tiene que haber un trabajo interinstitucional, porque tú arreglas la policía y después vas a tener que arreglar a nosotros. ¿Por qué? Porque es un trabajo en equipo. El trabajo que está vinculado con la criminalidad no es un trabajo aislado de la policía. Pero como le preguntamos a Tena, si tú tuvieras la potestad de decidir un asunto que no puede faltar de esa Exactamente. transformación, ¿cuál es? Bueno, el del aislamiento. Eso no puede faltar. ¿Qué es el aislamiento? El aislamiento, que se piense en que la policía aisladamente va a corregir cualquier problema social de este país. Yo no creo en eso. Para mí eso es una quimera. Porque yo pienso que la policía viene, vamos a decir, atravesando un proceso histórico donde no ha habido ningún cambio. Entonces eso es un asunto que se ha vinculado con otros elementos. O sea, no es un elemento únicamente lineal, es transversal. Es transversal. Es transversal. Es transversal. O sea, yo digo, como dice Tena, transformar la policía no es un asunto de días ni de meses. Esos son muchos factores. Pero hay que comenzar por alguna parte. Si yo ¿Me incluyo, permite una frase? Para corroborar. Para corroborar con usted. Para transformar la policía hay que transformar la sociedad, papá. no, así Ah, no, así pero- no. Ya, yo no estoy en lo pues ya. imposible. No, Yo no estoy en lo imposible. no, escúchame. Es que los elementos nodales que inciden en lo que tiene que ver con la, ¿cómo se llama esto? La criminalidad y la... No, yo estoy en lo posible y yo le puse de ejemplo. Pero me lo plantea. Yo le puse de ejemplo la experiencia de Colombia y de Argentina, que cuando en Colombia la criminalidad tuvo un punto de algidez enorme, ellos pensaron en la interinstitucionalidad. Ok, dice Melo, Y eso dio resultados. dice Fabián y aquí Melo, a modo de entra- conclusión, que un asunto que no puede faltar en este proceso de transformación policial es la interinstitucionalidad. John, ¿qué cosa no puede faltar si tú tuvieras la potestad de decidirlo? ¿Qué no puede faltar en esa transformación de la policía? La diversidad. Ya, John. Sigue el siguiente. En el 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la República Dominicana, en el caso Nosema y otros, porque la policía de la frontera mandó a parar a unos ciudadanos de nacionalidad haitiana y dominicana, y ellos siguieron, le cayeron a tiro, mataron dos y hirieron unos cuantos. Y dentro de esa condena, la Corte Interamericana le dijo al Estado Dominicano: te condeno, entre otros derechos, por violar la convención, también te condeno porque tu policía es poca instruida. Le dice la sentencia de la Corte Interamericana. Y yo creo que la transformación o la reforma que pudiese hacerse a la policía es enfocar en la capacitación de ese cuerpo policial en materia de derechos humanos. Déjalo hasta ahí. Aplauso para John. Ricardo. Bajaste bien. Bueno, Bajaste bien. yo pienso que esto no se puede concluir aquello que no debe terminarse, porque esto Claro. solo es un briefing, ¿no? Buena provocación. Yo sé que ningún cuerpo se reforma solo, Sí. ni se transforma solo, porque uno no, en términos sociales, no existe la autoevaluación ni la autotransformación en términos sociales, ¿no? Por eso siempre hay que acompañar a los órganos para las diferentes reformas y transformaciones. La policía está en ese estado de cosas porque el poder político lo ha permitido. Eso es así. La policía es un diseño de lo que el poder político ha querido. Tanto es así, señores, que le pagaban 8,000 pesos a un policía de salario. Se ha mejorado, después 14, creo que ahora anda por los 15, 16,000, 17,000 pesos. En combustible se gasta eso. Trabajaban sin horario fijo, no le pagaban hora extra, no tenían un plan de retiro adecuado, tienen una jurisdicción nacional. Un policía de Montecristi, si está por Higüey, tiene que meterse en lo que vio por Higüey. Trabajan, no trabajaban. Trabajan todavía con una jurisdicción nacional, una locura. Sí. Cuando
La policía no puede tener una jurisdicción nacional cuando no tiene recursos ni potestades ni siquiera de competencia para hacerlo en su propio territorio, como ocurre tantas veces. Lo que dijo Valentín de los recursos, eso es clave, señores. Se puede diseñar todo el poema que se quiera en el papel y si las condiciones de vida de los policías no mejoran, incluyendo salarios, ingresos y otros estímulos de carácter económico. Protección social, no hay manera de que eso pueda mejorarse. Todo lo demás va a depender. La vida material marca todo lo demás en este caso. Y por último, yo entiendo que desmontar la cultura, como ustedes todos han dicho, del militarismo policíaco, que es una condición bífida que yo no entiendo cómo se ha permitido durante tanto tiempo. Y el tema de las especializaciones, porque un policía es para todo, es todo, se mete en todo. Claro. Va aquí, va allá, aunque hay de que robo, tránsito y esto, el policía en su mente tiene un universo de que él lo puede todo, que es otra de las distorsiones tremendas que hay en este trabajo, que es una profesión en todos los países del mundo, de las más valoradas, mejor pagadas, de las que tiene más exigencia para concursar e ingresar en ella. Señores, para ingresar en Ecuador a ser policía, tú tienes que someterte a un concurso público de oposición de tu comunidad, porque tiene que ser de la misma comunidad. Si la comunidad te objeta, no pasa. Todo eso tiene que ser... Tremendo ejemplo. Es un vínculo de cómo la sociedad tiene los ojos puestos en el órgano de protección. Sí, pero no hay en Latinoamérica, no hay una línea. Bueno, hay un diseño. No hay una línea que defina qué tipo de policía sí, hay que... hay un diagnóstico y lo hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, yo lo tengo. Y funda principalmente... ¿Es el que tú vas a llevar? No. Funda principalmente sus elementos doctrinarios en qué no debe hacerse, porque lo que hemos tenido es una policía que ha hecho lo que no debe. Claro. Entonces lo funda mucho en eso. Y la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos tiene un informe también de América Latina entera. Yo tengo 3 paradigmas europeos de policía que no pueden aplicarse aquí ni pueden transportarse acá. Tengo el de Alemania, Holanda y el de otro país, el de Noruega. Imagínate, la policía de Noruega tenía 15 años que no hacía un disparo. Cuando pasaron los atentados de Breivik. Eso podría titularse La policía de los cañones oxidados. oxidados. ¿Cuánto hubo en Villa Altagracia con todo disparo? 32 disparos para un retén. 8 de fusiles. En Noruega, 30 años para en Noruega 15 años para hacer un disparo a un policía. Cuando Breivik y los atentados. Aquí se tiraron 32 tiros a una persona que no saben quiénes son, que no hicieron oposición, que no sacaron un arma, que no le tiraron el vehículo. No pueden hablar de que del uso de proporciones. No. 24 de pistolas 9 milímetros para 2 matar armas largas, y 8 de fusiles. Una metralleta. La metralleta la tenía sin nada. Lo que pasa es que la policía nuestra no utiliza el protocolo para arrestar una persona. No, es que la policía no sabe qué existe protocolo. protocolo. El arma larga la tenía sin nada. Un cabo que no se sabe todavía quién se la puso. Bueno, John Garrido, suerte que tú no tienes micrófono. Grimer. Sí. Esto es un ensayo de eso que nosotros ya estamos llamando la peña de las ideas. Todo el mundo está invitado. Digo, hay exclusiones, Valentín. Yo soy el dueño, porque De ningún el tipo. único que peña soy yo aquí. Sí, sin embargo, el único que no trajo nada, porque la peña hay que llevar algo siempre. Sí, el único que no trajo nada fuiste tú. dijeron que era mío. Lo único que tú traje. trajiste fue a John Garrido. Ah, sí, vamos a traer algo más. Yo estoy de acuerdo. Aquí no hay objeción de opinión de ningún carácter, aunque esté equivocado. Oye, bueno, sí, porque Grimer comenzó diciendo el asesinato de la Villa Altagracia. El acribillamiento. Acribillado. Estamos en la casa de José. De José Al García. pie de la cordillera José, central. José García es un duende que nos permitió la vida tener como amigo, porque es un hombre de un amplio corazón humanista y además cultural. Entonces, tenemos el privilegio de estar en esta casa, que es una meca de cultura, de buen compartir y de buen conversar. Entonces, José, gracias por abrir este espacio para que este espacio de opinión sea posible para comunicar con la sociedad todas las cosas que puedan pasar y que estemos dispuestos a debatir. En un lugar ecológico, al pie de la cordillera. Y que es un trabajador, defensor de este espacio. Por favor, la parte que yo compré, que no me la, Esa que no la... no me la presento. José, eso que suena ahí son calcalí. Bueno, aquí hay diferentes tipos de aves. Sí, sonidito precioso.
Pues quiero darle gracias a Dios, primeramente, por permitirme conocer tanta persona buena, tanta persona lumbrera para el desarrollo de este país, que es lo que gente como ustedes es lo que necesita, que cada día podamos desde aquí ver las cosas buenas y las cosas malas en el país para arreglar, seguir con las buenas y arreglar las malas. Así es. Le doy gracias a Dios porque en verdad que me ha permitido conocer un sinnúmero de personas como ustedes y muchas más. Yo he dicho siempre que en la vida hay que sumar, no restar. Yo creo que estoy sumando con ustedes mucho más, pero también el país también. John no suma mucho, pero Sí, no sí, reta. Yo suma también. No, él no reta. Él lo pone, pero comparte. Él comparte. Sí. Es como el tío mío que hacían un serrucho y como él no ponía, decía, yo la compro. Pues bien, para mí es un placer de que ustedes estén aquí. Gracias, José. Esta es su casa. Literal. No le diga así de que ustedes, no le diga así que John se le muda. Sí. Me lo dijo un tengo una viernes. habitación Me lo dijo un viernes. A ti que te tengo una habitación para mí. Mira. No, la de Sí. Nieve siempre ha estado aquí. Es para que Yo sepa. quiero esa. Y gracias, José. Y yo he dicho, y lo digo a cada rato en la radio y la televisión, en los medios donde trabajo, señores, esa cordillera está viva y esa loma novillero está viva por un grupo de personas que son muy, muy mínimos aquí, muy escasos, y entre ellos José, en todos los gobiernos siempre, defendiendo este patrimonio natural del país, en una zona donde llueve muchísimo, donde hay mucha agua, hay una foresta bellísima. Y José se ha fajado año por año, incluso buscándose problemas para que no destruyan esa zona de la cordillera central, que al pie de donde estamos nosotros, que es la vida de la isla, la cordillera central. Gracias, José. Gracias a ustedes. Gracias al equipo. Ahora, señores, para pagar, ¿cómo es que lo vamos a hacer? Y hay que pagar. Espera. Ahí hay que pagar. mire, Tú no me dices a mí. No, le tenemos por ahí le tenemos un almuerzo. le anunciamos porque lo que desde ahora. viene ahora, que aquí nosotros vamos a tener, y esto es bueno, atención abogados, amigos, toda la gente. Aquí nosotros vamos a crear una peña fija con un restaurante que va a servir de todo. Incluyendo el trago. No, pero eso no puede No, quedar. pero tienen que pagar la cuenta. Ah, no, claro, Sí. claro. Miren, técnicamente este encuentro cada sábado de 10 de la mañana a 12 del mediodía estaremos debatiendo con todo el que tenga algo Tienen que venir decir. con sus esposas todos. Sí, eso sí. O sea, esposado. Sine qua non. ¿Eh? Esposado. Y entonces, ¿El que no tiene? luego que concluye la peña, a las 12 del mediodía, entonces está el almuerzo. Entonces, vamos a organizarnos. Ya tenemos respaldo. Ya tenemos respaldo. Sí, ya tenemos respaldo. Y con fe de que vienen más. Y a la comunidad de aquí, del sector, Primera vez que Cándido la trae. que sepan que esta peña no solo vendremos aquí a debatir, sino que vamos a contribuir con su desarrollo. Sí, porque las otras ocasiones es ella que me trae a mí. Algunas facilidades para la comunidad. Para la comunidad. Sí. Pero además se van a tratar temas con la gente de abajo. Claro. Con la gente de abajo. Es decir, los barrios, las comunidades, la junta de vecinos, los jóvenes, los ratatá, que lo que, todo eso viene para acá. De hecho, ese va a ser uno de los temas, la música urbana como elemento cultural. De trascendencia. la pámpara. La pámpara. La pámpara El frente. teteo. Sí. Así que sí. El teteo, claro. El Sí, teteo, no, el chuquiteo, el claro, molineo. Claro. Nos fuimos. Señor, bueno, Grimer. Peña de todas las ideas. En la edición, démele un minuto y medio a Candy.